Muy buenos días, doctores. Hoy vamos a ver parafilias. Es un tema sumamente importante porque nos va a dar un vistazo a la sexualidad sana, a la sexualidad patológica y a qué podemos hacer nosotros como médicos y también como ciudadanos a la hora de sensibilizar y concientizar a la opinión pública. Porque he visto con preocupación, primero, que ya se han dado legislaciones muy inadecuadas que permiten y legalizan la pedofilia, y por el otro, percibo en redes sociales y en muchos ámbitos de academia, de escuela, que efectivamente la gente asume que todo el mundo tiene un fetiche o que todo el mundo tiene alguna parafilia, y esto no es así. Si bien es cierto que la actitud jamás es juzgar, si bien es cierto que la actitud como médicos, como psicoterapeutas, siempre debe ser respetuosa, acogedora y cálida, con un franco deseo de ayuda a las personas que tienen parafilias, también es cierto que no podemos quedarnos callados y permitir que ahora, sin ningún criterio científico, ni psicológico, ni psicodinámico, muchas personas estén intentando normalizar lo que es francamente patológico. Hay unos criterios muy claros desde la psiquiatría, desde el psicoanálisis y desde la psicoterapia formativa para establecer qué es la sexualidad sana, qué es la sexualidad que efectivamente no va en contravía con el psiquismo, con la salud mental. Y hay unos criterios específicos bien determinados, también desde la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicoterapia formativa, a propósito de qué es la sexualidad enferma o cuáles son las parafilias, los trastornos parafílicos. No nos podemos quedar de brazos cruzados frente a una sociedad que intenta hacer pasar lo inadecuado, lo patológico, lo enfermo, lo aberrante, como si fuera acaso completamente sano o saludable o deseable. Por estos motivos, entonces, vamos a ver hoy el tema de parafilias y estaré atento al final si hay alguna pregunta específica de alguno de los asistentes a esta conferencia. Agradecido como siempre con la doctora Alejandra Tavares, médica de bienestar universitario de la Universidad del Quindío, también deportóloga y entrenadora y empresaria, emprendedora. Ella tiene un gimnasio que regenta en compañía de un primo y al que obviamente también van muchos médicos y también muchos de los asistentes a dicho gimnasio estarán viendo esta charla ahora de forma sincrónica o más tarde de forma diacrónica cuando ya esté la grabación en el aula de la Sociedad de Psicoterapia Formativa. Entonces, gracias, doctora Tavares. Gracias a todos los doctores que en este momento están con nosotros, la doctora Murillo, la doctora Martínez, y vamos a empezar. Una breve presentación de los estudios que he realizado hasta el momento. Y vamos a empezar entonces con la definición de qué es una parafilia. Entonces, primero que nada, las parafilias son trastornos graves de la personalidad. Consisten en la presencia de frecuentes e intensas conductas o fantasías sexuales que están desviadas de la conducta sexual. Los pacientes que padecen parafilias solo logran excitarse y solamente logran sentir placer sexual con dichas conductas aberrantes y no de otra manera. Por eso en psiquiatría se dice que pagan un muy alto precio por una muy escasa recompensa, porque
Estas parafilias igual producen angustia y sufrimiento en quienes las padecen. Muchas veces los ponen contra la ley, muchas veces los ponen en situaciones socialmente vergonzosas, inadecuadas, y ellos mismos muchas veces saben que tienen un problema. Lo que sucede es que no consultan a tiempo y efectivamente dejan que el problema cronifique, perpetúe y vaya dañando su interacción social, vaya dañando su vida afectiva, vaya perjudicando y a veces hasta aniquilando sus relaciones de pareja, y por lo general cuando ya consultan es cuando tienen problemas legales o están solos porque han fracasado en su vida de pareja o porque no han logrado establecer una vida de pareja. Los parafílicos solamente pueden excitarse con objetos inanimados o con niños o con adultos que no consienten la relación, la interacción sexual, o con adultos que se sienten cosificados, porque muchas veces tienen algunas características peculiares que hacen que el parafílico los busque solamente, digamos, como para satisfacer su fantasía o para satisfacer dicha parafilia, pero no porque los valoren realmente. O cuando se da el sufrimiento o la humillación, bien sea de sí mismos, porque muchos parafílicos sienten placer autodegradándose, humillándose a sí mismos, infligiéndose daño moral, daño psicológico, daño físico muchas veces, o de las parejas. La parafilia perjudica gravemente la capacidad de mantener una relación sexual recíprocamente afectuosa y enriquecedora. Lo que les comentaba, lo habitual es que por lo general quienes padezcan alguna parafilia terminen divorciados, lastimosamente abandonados, sus parejas se cansan o simplemente son tantas sus rarezas que nunca logran establecer una relación genuina, estable con otra persona. Las parejas se sienten como un objeto, como si no tuvieran importancia, se sienten ultrajadas en su dignidad, o muchas veces le comentan a uno en consulta que se sienten innecesarias en la relación sexual. Los trastornos parafílicos causan angustia, causan problemas de funcionamiento en la persona afectada. Muchas veces esos hombres, esas mujeres le relatan al médico que efectivamente solamente logran excitarse, solamente logran estar dispuestos para el sexo cuando están en estos escenarios completamente enfermos, completamente zafados y salidos de lo que es la sexualidad sana. Asimismo, también terminan produciendo problemas en la sexualidad de la pareja, y como pareja, es decir, como novios o como esposos o como compañeros en una unión de hecho, terminan también viéndose sumamente afectados. Entonces vean que es un problema grave del cual no se habla mucho, tristemente por tres razones. Todavía hay gente muy tonta, muy inmadura, muy mojigata, que cree que los temas de sexualidad no deben ser abordados en una facultad de medicina. La segunda razón es que muchas veces estos problemas no salen de la intimidad. Vemos que muchas parejas fracasan, muchas parejas terminan separándose, divorciándose, y les da vergüenza, no son capaces de consultar por estos problemas. Solamente vemos la estadística de parejas que han terminado en separación o divorcio, pero no tenemos un total conocimiento estadístico, epidemiológico, de cuántas de estas parafilias fueron la causa de la ruptura de la pareja, porque la gente por lo general no cuenta y solamente una minoría llegan a la consulta de psicoterapia. Y la tercera causa es que, lastimosamente,
Todavía muchas personas creen que este es un tema tabú, que este es un tema prohibido, se sienten moralmente malas, se sienten moralmente dañadas, defectuosas, se consideran a sí mismas aberradas o depravadas, y esto hace que en vez de buscar ayuda frente a una enfermedad médica, una enfermedad psiquiátrica propiamente dicha, lo que hagan es cada vez más aislarse y ser como más restringidos en su vida, tanto afectiva como sexual. Muchos pacientes con parafilias tienen efectivamente problemas de autoestima, de autoconcepto y de autoimagen. Se sienten mal consigo mismos, con su cuerpo, con su sexualidad. Y eso hace que efectivamente tengan tanta dificultad para conectar con las personas de otro sexo. Muchos de quienes padecen de alguna parafilia son sumamente torpes en sus relaciones interpersonales y en sus habilidades sociales. Esto se ha demostrado a lo largo de la historia por muchos estudiosos. Se han dado bastantes cohortes que han mostrado que efectivamente los parafílicos suelen ser solitarios, y como no consultan a tiempo, como no hacen un proceso adecuado de psicoterapia, efectivamente se van aislando cada vez más y sus relaciones sexuales son cada vez más limitadas, más estereotipadas, más restringidas, digamos que más gobernadas por la parafilia. Se ha visto que muchos de los que tienen algún trastorno parafílico tienen una vida sexual muy pobre, muy limitada, como les decía, insatisfactoria. También es un hecho que muchos pacientes que tienen algún tipo de parafilia tienen también otros tipos de parafilia. Es frecuente ver la coexistencia de parafilias en un mismo sujeto. Por ejemplo, los sádicos suelen ser también masoquistas, quienes tienen urolagnia también tienen urofilia o misofilia, y se ve muy frecuentemente la comorbilidad. Por eso es importante entender esto como lo que es un trastorno médico, un trastorno psiquiátrico que tiene efectivamente un tratamiento. La persona no tiene que encerrarse en esa prisión espantosa que es la parafilia, sino que tiene que consultar y efectivamente su vida sexual, su vida afectiva y a la larga su vida social también van a verse optimizadas, enriquecidas, mejoradas. Muchos de los parafílicos presentan un trastorno grave de la personalidad, sobre todo trastornos de la personalidad del clúster B. Muchos son antisociales o limítrofes o histriónicos o narcisistas. Y hay que tener en cuenta que algunas parafilias como la nepiofilia, que es la atracción enfermiza por los bebés, la pedofilia, la atracción enfermiza por los niños, el lolismo, llamado también efebofilia, la atracción enfermiza por los adolescentes, la necrofilia, la atracción enfermiza por los muertos, y la zoofilia, que es esa atracción enferma, aberradas a los animales, son un delito. Hay que tener en cuenta eso. Es decir, probablemente ningún voyerista o ningún fetichista o ningún citófilo vaya a terminar nunca en prisión, pero estas parafilias específicas sí son un delito, y por eso es bueno sensibilizar a la sociedad para que quien esté viendo en sí estas tendencias, antes de meterse en líos legales, pueda consultar a tiempo. Por eso es que es bueno que esta charla ojalá la puedan ver muchas personas después, ya cuando esté subida la grabación en la página de la Sociedad de Psicoterapia Formativa, porque efectivamente se puede hacer mucho. Hoy en día nos escandalizamos de tantos problemas de pedofilia que se dan en tantos ámbitos. Nos escandalizamos cuando encontramos en los periódicos o
escuchamos en la radio de algún caso de zoofilia, o podemos ver con mucho asco y desagrado a alguien con necrofilia, pero lo que sucede es que como sociedad también nos hemos quedado cruzados de brazos en cuanto a la prevención. La mejor manera de prevenir que se den esos actos, que son crímenes, es efectivamente dando a conocer, mostrando que esta es una enfermedad, dando efectivamente el conocimiento a la opinión pública, a la ciudadanía, de qué es la parafilia, cuántas parafilias hay, en qué consisten, para que se pueda detectar a tiempo y la persona que padece una parafilia pueda consultar y pueda mejorar su calidad de vida y pueda evitar tener después problemas con la ley. Algo más, lo que le comentaba al inicio, me da mucho pesar, es sumamente lamentable que ya en algunas sociedades se dé por hecho que la pedofilia no es un crimen y no es una patología psiquiátrica. Además, esto es preocupante, porque si empieza a legalizarse la pedofilia, creo que se daría muchos daños en el psiquismo, en la psicología, en la personalidad de muchísimos niños. Entonces también por eso es bueno que médicos, psicólogos, trabajadores sociales, profesores y en general toda la ciudadanía sepan qué son las parafilias para que puedan orientar a una persona que las tenga o que tenga la tendencia a ellas para que efectivamente pueda conseguir un tratamiento adecuado y no se den más casos aberrantes o lamentables como los que vemos a menudo en las noticias. Sigmund Freud, uno de los grandes psiquiatras de la historia, dio un aporte interesantísimo desde el psicoanálisis. Vamos a ver cuál fue. El primero fue entender que la parafilia o la perversión, era el término que se usaba en su época, no era algo voluntario, no era algo deliberado. Freud entendió que las personas con parafilias no eran malas porque quisieran serlo, sino todo lo contrario, personas que sufrían y que se enfrentaban con estos escenarios de sexualidad alterada, pues con mucho pesar y que se veían restringidos en su vida afectiva. Freud por eso nunca utilizó el concepto de antaño de depravación, ni tampoco habló de personas malignas o malvadas, sino que entendió esto en realidad como lo que es, como una enfermedad mental. Él dio una explicación desde su modelo teórico. Para él las parafilias serían una prolongación de la sexualidad infantil. Recordemos que Freud decía que la sexualidad de los niños era polimorfo perversa. Y efectivamente, al entenderla como una perversión, veía la parafilia como un trastorno que iba en contravía de la sexualidad madura, de la sexualidad adulta. Se dio cuenta en estos pacientes que había gran inmadurez psicológica y también se dio cuenta que tenía que ver con traumas tempranos en la infancia. Por eso es tan espantosa la pedofilia, si les da por legalizarla en Occidente o en Oriente. Ya hay algunas sociedades como Irak que lo han hecho, porque se genera un daño en un niño que a su vez después va a seguirlo perpetuando. Él también se dio cuenta que podía haber fijaciones. Recordemos los estadios del desarrollo psicosexual de Freud y Abraham, su colaborador. Entonces, si la persona quedaba fijada en la etapa oral o en la etapa anal o en la etapa fálico-edípica, entonces quedaba efectivamente más propensa a una perversión, a una parafilia. Y la fijación, recordemos que no solamente se da por gratificación, también se da por frustración.
Entonces, Freud postuló que aquellas personas que hubieran quedado insatisfechas en esos estadios tempranos del desarrollo psicosexual también podían después desarrollar dichas parafilias. Desde la psicoterapia formativa, efectivamente, hay unos criterios muy claros con respecto a una sexualidad sana. Recordemos que Freud trabajaba en un concepto de su época y también de sí mismo. La personalidad del autor obviamente influye en el modelo teórico. Para Freud, la sexualidad sana tenía que ser coital, tenía que ser heterosexual, tenía que estar libre de lo polimorfo perverso de la infancia. Ahora, ya en el siglo XXI, veamos cómo desde la psicoterapia formativa hay unos criterios muy claros igual, muy estrictos igual, pero ya efectivamente menos influenciados por la época o menos restringidos por el pensamiento que seguramente influyó grandemente en la obra de Freud. Para la psicoterapia formativa, la sexualidad sana es monogámica, implica fidelidad, implica lealtad, contribuye a la plenitud existencial, contribuye al crecimiento mutuo, dignifica a la pareja, es mutuamente consentida, implica lucidez y una capacidad completa para conocer, comprender y determinarse frente al acto. Es madura, la sexualidad sana es adulta efectivamente. Puede incluir elementos como el sexo oral, que para Freud eran también perversos, o la estimulación de otras zonas erógenas, que para Freud eran también perversos, siempre y cuando dichos elementos sean parte de la calistenia, el preámbulo, el calentamiento, el juego previo a la relación sexual propiamente dicha. ¿Qué es lo que hace enferma a, digamos, la conducta del sexo oral? Cuando no es el preámbulo, sino que es el todo del encuentro sexual. Pero fíjense que efectivamente ya se ve desde una perspectiva del siglo XXI y no desde una perspectiva del siglo XIX, este tipo de prácticas. La sexualidad sana se lleva a cabo entre dos adultos, en eso quiero ser claro. Dos, es una pareja, adultos, que convergen libremente, es decir, sin coacciones, a un acto que es de suprema intimidad y entrega. Es una donación al otro. Tiene toda una sacralidad, tiene toda una significación especial de un compartir llevado a cabo entre dos adultos que se aman. La sexualidad sana permite compartir el placer, permite que aumente la autoestima. Está libre de elementos sexistas, exacto, no tiene ningún elemento de machismo o de embrismo, porque la sexualidad sana ve lo valioso que hay en ambos sexos, ve lo valioso que hay tanto en hombres como en mujeres. Está libre de elementos auto o hetero denigratorios. La sexualidad sana no puede vulnerar o violar la dignidad de la persona o del otro. Y la sexualidad sana contribuye a la salud y al bienestar. Es decir, la sexualidad sana no puede implicar conductas que puedan ser peligrosas para la salud, bien sea física, mental o psicológica. La sexualidad sana permite afianzar la conyugalidad, el compartir entre dos. Permite afianzar el crecimiento espiritual y la celebración de la vida de pareja. Está encaminada a la formación y la estructuración de un psiquismo cada vez más armónico y ecualizado. Fíjense que
una de las metas de la psicoterapia formativa, y efectivamente la sexualidad como una parte importante de la afectividad y la emocionalidad tiene que contribuir a esa estructuración de una personalidad armónica y ecualizada. La sexualidad sana es la expresión del erotismo entre dos personas que se aman, se apoyan y desean lo mejor. Por eso sería completamente trastornado, enfermo, patológico el tener alguna conducta sexual que tuviera que ver con el sufrimiento o el daño del otro o de sí mismo. Ahora bien, veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué es considerado una parafilia desde la psicoterapia formativa? Y vamos a ver entonces los criterios de parafilia para la psicoterapia formativa. Conductas que vulneren la monogamia, que no impliquen fidelidad ni lealtad, que no contribuyan ni al crecimiento mutuo ni a la plenitud existencial, que no dignifiquen a la pareja, que no sean mutuamente consentidas, que al menos uno de los miembros de la pareja tenga afectadas su lucidez y su capacidad para conocer, comprender y determinarse frente al acto. La parafilia es inmadura, incluye sexo oral y estimulación de otras zonas erógenas cuando no son parte de la calistenia para la relación sexual propiamente dicha, sino que abarcan todo el acto, restringen todo el acto, limitan todo el acto. La sexualidad que no es llevada a cabo entre dos adultos, que al menos uno de los dos no sea adulto, ya da de por sí una parafilia. La que se lleva a cabo entre personas que lleguen coaccionadas, sin libertad, es también una parafilia. La parafilia no permite compartir el placer, solamente sentiría placer una sola persona. No aumenta la autoestima de cada uno de los miembros de la pareja. La parafilia tiene elementos sexistas, tiene elementos de machismo o de embrismo. Siempre hay alguno de los dos sexos denigrados, subvalorado por la parafilia. Tiene elementos auto o hetero denigratorios y no contribuye ni a la salud ni al bienestar de la persona. O sea, la parafilia sería un acto también potencialmente lesivo, potencialmente dañino para la salud. La parafilia impide el afianzamiento de la conyugalidad, impide el crecimiento espiritual e impide la celebración de la vida de pareja. Las parafilias no están encaminadas a la formación o la estructuración de un psiquismo armónico y ecualizado, sino todo lo contrario. Restringen, limitan, enferman al psiquismo. No son la expresión del erotismo entre dos personas que se aman, se apoyan y desean lo mejor, sino todo lo contrario. Las parafilias expresan más bien lo aberrante, lo dañino, lo denigratorio, lo que humilla al otro, lo que cosifica al otro. Y efectivamente, en las parafilias hay una instrumentalización. El otro es visto como objeto. Por eso muchas parejas de quienes sufren de alguna parafilia se quejan de que no son amadas, no son respetadas como personas, sino que se ven objetalizadas, porque la parafilia cosifica al otro. Vamos a ver las parafilias, hay muchas, pero estas son las más frecuentes. La sinforofilia es, digamos, la excitación sexual frente a un desastre, un accidente, un daño. Puede ser un terremoto, un maremoto, una catástrofe, o puede tratarse de un accidente de auto, como la fotografía que estamos viendo de una película
del siglo anterior. La tricofilia consiste en que solamente se logra la excitación sexual con el vello, el pelo, las pilosidades de la otra persona y se le exige a la otra persona tener dichas pilosidades aun cuando a la otra persona no le guste. La vincilagnia, el llamado bondage por los semiólogos franceses, el solamente excitarse al amarrar, al atar a la otra persona. El analismo, que incluye tanto la penetración anal como la estimulación del ano por medio de la lengua, la boca, es algo completamente aberrado, en contra de la naturaleza y que atenta contra la misma salud. La robofilia ya se está viendo, es una de las parafilias más recientes. Hay personas que dicen que solamente sienten atracción, exclusivamente sienten atracción sexual por robots. Está de nombre largo, Ursusa galamatofilia. Solamente se sienten excitados en presencia de juguetes de peluche o cuando se disfrazan como peluches las personas, o al menos una de ellas. La zoofilia implica efectivamente el excitarse solamente con animales. Esto es ya un delito en muchos países porque atenta contra los derechos de los animales, efectivamente. Un animal no puede ni conocer, ni comprender, ni determinarse en términos totales frente a la quirofilia. Es la excitación exclusiva con las manos de otra persona. El sadismo, llamado así en homenaje al Marqués de Sade, un escritor de siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuyos cuentos y cuyas novelas efectivamente tienen elementos sádicos muy pronunciados. Sadismo es el sentir placer solamente, exclusivamente a través de el daño de la otra persona, la humillación de la otra persona, la sumisión absoluta de la otra persona. Como les comentaba, muchos sádicos son masoquistas, se intercambian con gran frecuencia los roles en una pareja sadomasoquista. El masoquismo es el sentir placer solamente, exclusivamente al ser ultrajado, rebajado, humillado, castigado o inclusive golpeado, flagelado por la otra persona. Este es un fotograma de una película famosa de hace ya 7 años que efectivamente puso en boca de todos el masoquismo, pero lastimosamente la gente se quedó con la anécdota, con el chiste, con el cuento, y no se ha hecho todavía el cambio social como para decir, si usted es sádico o es masoquista, consulte al psiquiatra de inmediato. El vampirismo, la excitación sexual con la sangre o con el acto de extraer sangre de la otra persona. La dacrifilia, la excitación sexual con el llanto, con las lágrimas de la otra persona. Dendrofilia, la excitación sexual con árboles, plantas o raíces. Abasiofilia es la atracción sexual exclusiva con personas que están en situación de discapacidad, que están disminuidas. Ténganse cuenta que esto no es lo mismo que sentir amor, cariño o dulzura por una persona que esté en situación de discapacidad. No, la perversión, la abasiofilia, es que se excitan sexualmente solo con esas personas. Esta que es muy curiosa y ya se han dado casos hasta de personas que se casan con maniquíes, con muñecos. Se llama agalmatofilia. Sentir
placer sexual de forma única y exclusiva, con un maniquí, con un muñeco, con una escultura, una estatua, etc. Gerontofilia, el sentir atracción sexual de manera única y exclusiva con ancianos, con gerontes. Nepiofilia, excitación sexual exclusivamente con bebés. Imagínense lo trastornado de esto. La pedofilia o paidofilia, bien enfermante, una cosa completamente ilógica y zafada, por eso insisto en que es sumamente peligroso y contraproducente que ya algunos países estén dando pasos a la legislación positiva, a legalizar la pedofilia, porque esto genera daños muchas veces irreversibles en el psiquismo de los niños. El pedófilo, la pedófila se excitan de forma exclusiva con el tener actos sexuales con niños. El lolismo, llamado también efebofilia, excitación sexual única y exclusiva con lo que se llaman lolitos o lolos, digamos, personas en la adolescencia temprana, en la pubertad, jovencitos, efebos, traduce joven en griego. Y aquí traje, son dos fotogramas de Lolita, protagonizada por Jeremy Irons, aquí lo tenemos, un actor formidable, y que efectivamente fue una película basada en un libro también famoso de Vladimir Nabokov, del mismo nombre. El hecho de que muchas personas vean esto casi como un chiste y que digan que fulana de tal solamente es pollera o que le gusta el colágeno o que fulano de tal es pollero o asaltacunas y se rían de eso, se me hace también grave porque el asunto es que esto es una perversión. El hecho de que sea más o menos tolerado socialmente no le quita el aspecto patológico. Las personas con efebofilia deberían consultar al psiquiatra porque detrás de esto hay profundas inseguridades y una gran inmadurez a nivel social, psicológico y sexual. La electrofilia, llamada también electrocutofilia, sentir el placer sexual de forma única o exclusiva al electrocutarse o electrocutar a la pareja. La arpaxofilia consiste en sentir el placer sexual de forma única y exclusiva al ser víctima de asalto, de violencia, de, digamos, un atraco. La ibristofilia es la atracción sexual exclusiva con personas sociopáticas, por criminales, con personas antisociales que hacen daño. La estigmatofilia es la atracción única y exclusiva por personas que están tatuadas en todo su cuerpo o que tienen gran cantidad de piercings o extensiones o de, digamos, laceraciones autoinfligidas en la propia piel. La hipnofilia es la excitación lograda única y exclusivamente al contemplar a la otra persona durmiendo. Ellos no sienten placer en otro escenario, solamente es la persona que está dormida. La mecanofilia, la excitación o atracción por máquinas que inclusive pueden ser motocicletas, automóviles. La amocosicia es justamente el placer de golpear, de dañar, digamos, físicamente a la otra persona. La rhabdofilia es el placer exclusivo con flagelar a la otra persona, con darle latigazos. Oculofilia
Todo el acto sexual está concentrado en los ojos. Es un parcialismo. Salirofilia. Todo concentrado en la saliva del otro. Por eso muchas personas dicen, es que mi pareja que sufre de parafilia no me ama a mí, no me ve a mí como una persona completa, se queda con una parte de mí y eso me molesta. Salirofilia, saliva. Pulserofilia, pulseras, cadenas, otros accesorios. Acomoclitismo es que solamente se logra tener excitación sexual con personas con vellos púbicos completamente depilados. Fíjense que es muy frecuente en esta época una depilación parcial del vello púbico, pero la gente con acomoclitismo exige que la otra persona esté completamente depilada. En el fondo hay cierto gusto por lo infantil, como por ver los genitales del otro como si fueran los genitales de un niño sin vello púbico. Macrofilia. Y su contrapartida, microfilia. Obviamente el amor existe y no estoy diciendo que las personas sean todas perversas y escogen a alguien mucho más pequeño, mucho más grande. ¿Qué es lo que define la parafilia? Que solamente con esas personas sienten la excitación sexual. El parafílico está limitado, está restringido. Astenofilia. Solamente se excitan o sienten deseo frente a alguien que está desmayado o está en condición de extrema debilidad. Necrofilia. Solamente se excitan con cadáveres, con restos humanos, con muertos. Y esto es muy frecuente. Cada rato salen noticias de distintos países, sobre todo de personas que trabajan en cementerios o en morgues, este tipo de actos completamente trastornados y que además son delito porque están dañando, digamos, los restos de un ser querido, de una familia. Esta foto es de hace poco, de un caso de una mujer sueca, la tercera década de la vida, que efectivamente tenía atracción por los muertos, había ido consiguiendo restos humanos y le encontraron en su apartamento en lo que era Gotemburgo, como 7 cadáveres. Y ella decía que solamente podía excitarse con esto, con la visión, digamos, de restos humanos. Necros, muertos. Filia, atracción. Formicofilia, curiosísima, eh, francamente inusual, pero yo he visto ya 2 pacientes con formicofilia y se ha descrito en muchos textos de psiquiatría con hormigas. Acrotomofilia, personas que sienten deseo de manera exclusiva por personas mutiladas o amputadas o a las que les falte uno o más miembros. De nuevo, insisto, claro que puede ser sano si una persona se enamora de otra persona que tiene alguna amputación, bien sea por un accidente o porque genéticamente hubo alguna anomalía. Aquí no se trata de el amar a alguien que tiene esas características, sino de excitarse sexualmente solo con personas que tienen mutilaciones o amputaciones. Quien sufre de acrotomofilia no se logra excitar sexualmente con otro tipo de personas. El voyerismo o escoptofilia, la gente que solamente logra excitarse espiando, husmeando, viendo a otros, bien sea desnudos o en actividad sexual.
con una variante, la escoptofilia telefónica, quien solamente logra excitarse escuchando a otra persona teniendo sexo o masturbándose. La elurofilia no es el amor por los gatos. Las personas que tienen relaciones sexuales con gatos y que solamente logran excitarse sexualmente frente a esa perspectiva. El exhibicionismo, la persona que solamente logra sentirse excitada sexualmente si de forma sorpresiva, si de forma súbita, se expone en su desnudez o en su semidesnudez frente a desconocidos, anónimos, usualmente en la calle. Citofilia. Solamente logra excitarse quien tiene citofilia con alimentos, legumbres, frutas, vegetales, puestos por lo general en el cuerpo de la otra persona. Urofilia. Solamente se excitan con el acto de la micción o con la orina. Hay una variante de la urofilia, la urolagnia, la persona que solamente se excita sexualmente tomando la orina de la pareja o de alguien que contraten para ello. Es muy frecuente ver que efectivamente se contrata a alguien para que orine o se le orina encima al parafílico, al trastornado, o le dé su orina para beber. Patinfilia. Solamente logran excitarse si están en patines o la otra persona está en patines. Odaxelagnia. Solamente logran excitarse si se muerde a la otra persona. Esto ha dado lugar a todo tipo de urgencias a nivel médico. Olfatofilia u osmolagnia. La excitación por el olor de la otra persona. Por aquí lo interesante es que, sí, muchas personas le cuentan a uno, me excita el olor de mi pareja, eso no tiene nada de malo, si de ahí se pasa a un acto sexual completo. ¿Qué es lo que hace de esto una parafilia? Que solamente la excitación se da con esto, con el oler. No hacen nada más del acto sexual, se quedan con el olfato. Masquefilia. Solamente logran excitarse si la pareja o ellos o los dos están con máscaras, enmascarados. Eproctofilia. Solamente logran excitarse con los gases, con las ventosidades de la otra persona. Coprofilia. La excitación solamente se da con las heces, con la materia fecal de la otra persona, llegando inclusive a la coprofagia, a la excitación sexual tan restringida que solamente se da al ingerir las heces de la otra persona. Hierofilia. Solamente se excitan si la otra persona tiene artículos, digamos, elementos sagrados en su indumentaria. Altocalcifilia. Las personas con altocalcifilia solamente se sienten excitadas con zapatos tipo stiletto, con tacones altos. La variante para los zapatos que no son de tacones altos, cuando son personas que se excitan con zapatos, digamos, más masculinos, más de hombre, se llama retifismo. Esto es muy distinto de admirar un calzado elegante en la pareja. Esto consiste en que solamente se excitan con este tipo de artículos. Podofilia está relacionada. Personas que se excitan solamente, exclusivamente con la visión de los pies de la otra persona. Clismafilia.
La excitación sexual se da de manera exclusiva al aplicarse enemas. Anastimafilia. Solamente se sienten excitados con personas obesas, en franco sobrepeso. Froterismo, muy frecuente en ámbitos en los que hay multitudes. Entonces, fíjense, el transporte público, un concierto, una plaza llena, atiborrada de gente. El froterista, la froterista son personas tan enfermas que solamente obtienen excitación sexual al frotarse, al restregarse, ¿sí? O frotar sus genitales contra otra persona que por lo general es un desconocido y que no se siente a gusto con eso. Clastomanía. Solamente se excitan sexualmente si rompen la vestimenta, la ropa del otro. Arterofilia. Solamente se excitan sexualmente al visualizar las venas o las arterias de la otra persona. Autonepiofilia. Las personas que se sienten excitadas al vestirse con pañales, al vestirse como bebés, como esta famosa influencer. Fíjense que mucha gente cree que es algo normal, una patología psiquiátrica. El cancaneo consiste en que solamente logran excitarse sexualmente las personas que están haciendo el amor en algún lugar público, un parque, un monumento, un lugar, digamos, concurrido por otras personas. Siempre le comentan a uno que además la emoción enorme que sienten es ante la posibilidad de ser descubiertos. Velonefilia, excitación al aplicarse agujas. Fetichismo, cuando hay un parcialismo, se limita o se centra todo a una parte del cuerpo o a una vestimenta. Es muy frecuente ver el fetichismo de quien, por ejemplo, se roba la ropa interior de los vecinos o los amigos y tiene su colección de ropa íntima en casa. Es lo que hace enfermo al fetichista, que solamente se excita, que solamente logra tener efectivamente deseo y placer sexual con eso, con lo parcial, no con la otra persona, sino simplemente con el objeto o con la parte del cuerpo de la otra persona. La excitación sexual que se da solamente en actividades de limpieza, pulcritud y aseo excesivos. Y su contrario, la misofilia, quienes solamente logran excitarse sexualmente en basureros, sitios seriazos, ambientes de putrefacción y malos olores. Ahora, el tratamiento de las parafilias es también importante. Insisto mucho en la psicoterapia individual. Las personas con parafilias tienen una enfermedad psiquiátrica, como tener depresión, como tener ansiedad, como tener algún tipo de situación como un trastorno evitativo de la personalidad. Entonces, se ven beneficiadas. De hecho, he logrado, gracias a Dios, que se salven matrimonios y que se mejoren muchas personas que han tenido parafilias y que simplemente se sorprenden del hecho de que no sabían que eso tenía tratamiento. Pueden mejorar. Como les comentaba, por lo general, quien sufre de alguna parafilia es alguien sumamente tímido, sumamente torpe socialmente, alguien que no logra tener una conexión fácil con las personas del otro sexo. Hay que ayudarles, por eso hay que empoderarlos, hay que darles herramientas como habilidades sociales,
con la psicoterapia individual pueden optimizar su inteligencia emocional y mejorar enormemente. La psicoterapia de pareja también, porque efectivamente muchas veces la pareja se presta a la parafilia creyendo que es que eso es así y que toca hacerlo, o se dan dinámicas muy feas como de chantaje emocional. Entonces la otra persona maltrata, la otra persona denigra, la otra persona domina y apabulla al parafílico, y en cambio, como una especie de trueque, como una especie de negociación, le permite al parafílico desplegar justamente su perversión. Eso no es lo adecuado. Hay que hacer psicoterapia de pareja. Les insisto, allí donde hay verdadera comunicación, verdadero respeto, verdadero cuidado del otro, allí donde hay una dignificación y un crecimiento de la pareja, no hay cabida para la parafilia. La sexualidad sana de la vida de pareja no es compatible con la parafilia. Por eso es bueno hacer también psicoterapia de pareja. Con muchos pacientes he utilizado los ISRS, fluoxetina, sertralina, escitalopram, citalopram, justamente para controlarlos a que no sean fácilmente víctimas de ese impulso. También me ha ido bien con moduladores del afecto, específicamente con ácido valproico o con valproato. Estas personas logran contenerse, controlarse y, digamos, ser menos atormentadas por esas fantasías que hacen parte de las parafilias. La reeducación también es importante. Es bueno efectivamente que la persona vaya aprendiendo a excitarse, vaya aprendiendo a encender su deseo sexual por vías menos enfermas, por vías menos patológicas. Es fundamental el crecimiento en inteligencia emocional y en habilidades interpersonales. Como les comentaba, el parafílico por lo general está aislado, el parafílico por lo general no tiene una pareja estable. Y la prevención, lo que les decía, es bueno socializar estos temas, es bueno traer a colación estas enfermedades psiquiátricas para que la persona que tenga la tendencia o que padezca la parafilia se dé cuenta que hay un tratamiento que, como toda enfermedad, es posible ofrecer una terapéutica adecuada y que el tratamiento pueda dar lugar a una curación, a una sanación. Asimismo, la prevención también implica que personas como profesores, enfermeros, psicólogos, médicos generales, médicos no psiquiatras, también logren captar la parafilia y derivar oportunamente a la persona. Recordemos que el parafílico es alguien que tiene una enfermedad mental, una enfermedad psiquiátrica. No es que sea malo, no es que sea una persona dañada, no es que sea una persona depravada. Es una persona que tiene una enfermedad como cualquier otra enfermedad y que merece ir al médico, que merece tener un tratamiento especializado. El día en que logremos detectar y remitir adecuadamente a las personas con estas tendencias, van a cesar esas cosas tan feas que vemos en las noticias de casos de nepiofilia o pedofilia o gerontofilia. Eso es todo, doctores. Muchísimas gracias, muy amables. Que tengan un feliz inicio de semana. Doctor, genial, muchas gracias. Yo le quería hacer unas dos preguntitas. Vale. Muchas gracias por su tiempo y por su amplio, como, de hecho, hubo muchas que no conocía. Sí había visto que habían 77, no sé si será el número exacto, Sí, pero sí. uno normalmente conoce 4 o 5, pero una revisión muy extensa.
Muchas Gracias. 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 Ajá. Bueno, entonces una pregunta que tengo es, ¿qué si una persona parafílica es frecuente que tenga comorbilidades psíquicas y cuáles serían las más frecuentes? Sí, señor. Se me ocurre pensar si hay depresión o hay algunas o qué se sabe al respecto. Exacto. Por lo general, la comorbilidad más frecuente es el trastorno de personalidad, específicamente trastornos de la personalidad de clúster B y sobre todo antisociales, limítrofes y narcisísticos. Es la primera y principal comorbilidad. También se ve con comorbilidades, con enfermedades que se llaman trastornos del control de los impulsos. Es muy frecuente ver que alguien con piromanía tenga también voyerismo. Es algo frecuente ver que alguien con cleptomanía tenga también algún tipo de parafilia. Entonces, trastornos de la personalidad y trastornos del control de los impulsos. Ahora bien, como efectivamente la persona logra detectar o la pareja se lo hace saber que ocurre una parafilia en ella, entonces efectivamente la persona acaba deprimiéndose por lo general, hacen trastornos depresivos o también se siente muy incómoda consigo misma, hacen trastornos de ansiedad. Y cuando ya se meten en problemas, por ejemplo, el boyerista al que le ponen una multa por estar filmando a algún vecino, por estar espiando por una rendija en un baño, o cuando ya hay problemas graves con la ley, como es el caso de un pedófilo, entonces, claro, sin duda la depresión se va a dar inevitablemente. Pero sí es muy frecuente. Es decir, si tenemos una personalidad que no está bien estructurada, con gran frecuencia vamos a ver parafilias. Entiendo. Esa pregunta está pensada como para en qué tipo de pacientes uno también buscarlo, como Exacto, qué tipo de pacientes ayudarle en el diagnóstico. exacto. Eh, Muchas gracias. Y sí, sí lo había dicho. Ahorita que con la respuesta, eso sí, lo había dicho en la ponencia. Y otra pregunta, ¿cómo tratar a las víctimas de pacientes con parafilia? Exacto, esto es un punto clave, porque efectivamente lo ideal sería detectar, prevenir a tiempo, pero lo que vemos muchas veces son las consecuencias, las secuelas. Entonces, hay que ofrecerle efectivamente psicoterapia a todas aquellas personas que han sido víctimas de alguien con parafilia. Cuando hablo de víctimas, no hablo de las víctimas habituales, de el niño abusado por la persona pedófila o el adolescente abusado por la persona febófila. No, también son víctimas, también han sufrido personas que a veces llegan a una relación sexual esperando algo mágico, algo maravilloso, y se encuentran, oh sorpresa, con la parafilia del otro. También han sufrido, y de hecho uno ve personas que hasta le cogen mucha aversión al sexo, que le cogen repudio al sexo, cuando han llegado con toda la ilusión al encuentro sexual y la otra persona ha resultado con algún tipo de perversión de estas, con algún tipo de trastorno de estos. Entonces, sí, se debe ofrecer un tratamiento, idealmente psicoterapéutico, se puede añadir farmacoterapia, porque efectivamente muchas víctimas se culpabilizan ellas mismas, bien sea el niño que se siente culpable por haber atraído al adulto pedófilo, bien sea la persona que dice, no, es que a mí me salió este encuentro desagradable o fallido porque yo tuve la culpa, yo escogí a esta persona. ¿Cómo se me ocurrió haberme ido a la cama con esta persona? Y no es así, pero se sienten culpables, se autocastigan y efectivamente se pueden deprimir.
Entonces sí hay que ofrecerles un tratamiento farmacológico en esos casos, muchas veces, aparte del tratamiento fundamental que es la psicoterapia. Fíjate que hay mucha tarea por hacer, hay muchas personas con parafilias, muchas más de las que diagnosticamos o vemos. Quienes consultan son apenas la punta del iceberg enorme de gente con parafilia. Y efectivamente es bueno ya dejar de ver esto como un tabú o una rareza y enfocarlo desde el punto de vista de la salud mental como médicos para diagnosticar, prevenir, para sensibilizar a la ciudadanía, a la población general y también para buscar, como tú inteligentemente decías, es que rara vez se preguntan, muy rara vez en una entrevista tiene que ser una anamnesis muy completa. Hay la pregunta de, ¿alguna vez se ha sentido usted malo por alguna preferencia sexual o alguna vez una pareja lo ha censurado o lo ha criticado o le ha dicho que tiene alguna preferencia sexual llamativa, singular, que se salga de lo normal? Sí lo he visto en grandes médicos, pero por lo general esas anamnesis así de completas escasean, es lo triste. Entonces sí, tenemos que ya Ay, indagar más sobre esto. Gracias, doctora. muchas gracias, doctor. Sí, yo en la parte de las víctimas estaba pensando en quienes conviven con las personas, sus hijos, sus familiares, sus padres, porque de una u otra forma termina siendo también víctima, no estoy directa, pero sí, y eso daría solución a muchos, porque en realidad a veces problemas familiares, uno va al fondo y se puede encontrar con este Y tipo de encuentra cosas. la parafilia. Así es, así es. Gracias, doctor. Sí, por eso es importante, de verdad, detectado el caso, también ofrecer tratamiento a los familiares, sí. Muy bueno lo aporte. Muy bien. Bien, doctora. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta Doctores, y si no hay más excelente. preguntas, entonces concluimos la sesión de hoy y los Ujú. esperamos muy cordialmente a la sesión de mañana, que vamos a revisar psicofármacos. Que lo pasen bien. Creo que no hay más preguntas entonces. Hasta luego. Dios los bendiga. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Que te vaya muy bien. Con mucho gusto.